Con Fernando Córdoba, el presidente de MEPROSAFE. Fernando, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Ahí está, buenísimo. Bueno, nos estaba contando la situación del precio de leche, del litro de leche congelado, por lo menos hasta julio, ahora con un incremento, pero también con un incremento, por ejemplo, en los cereales. O sea, parte del costo operativo que tiene para producir el productor lácteo le ha incrementado por el costo internacional de los cereales. Sí, el costo, más del 40% lo representa la alimentación. Claro. Y básicamente la alimentación son los cereales, el espeler de soja, el maíz. Y en estos últimos 30 días esos insumos han subido alrededor de un 20%. Sumado a la devaluación del peso, ha hecho que hoy lo que estamos produciendo lo estemos haciendo totalmente en quebranto. Decías que o sea, le están pidiendo tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional, digamos, que tome medidas al respecto. Sí, a ver, hace años que se firmó un acuerdo que se llamó el Acuerdo de San Francisco, donde se lo firmaron los distintos gobiernos provinciales, nacionales, las entidades de los productores y la industria, donde se debía de trabajar sobre 6 puntos básicos, que era el pago por calidad, o sea, el pago por sólidos, que eso pone en igualdad a los tambos grandes y chicos, porque la calidad va independientemente del volumen. Formación del precio al productor, combatir la informalidad, laboratorios arbitrales, y de esto no se ha hecho nada en este último tiempo. En realidad en estos últimos 20 años no se avanzó muy poco y por eso estamos con estas constantes idas y vueltas en lo que es la producción láctea. Se le ha pedido una audiencia al ministro Basterra, a ver si lo podemos hacer vía Zoom, para tratar de implementar medidas correctivas de manera urgente, porque la sensación es que estos precios de los cereales han venido para quedarse y hoy, cobrando 19.20, estamos muy lejos de lo que sería un punto de equilibrio que estaría alrededor de los 24 o 25 pesos en este momento. Por otro lado, hay que recordar que las industrias también tienen precios máximos en muchos de sus productos, con lo cual no pueden trasladar los mayores costos al consumidor. Entonces está toda la cadena láctea hoy muy desdibujada de lo que tendría que hacer una realidad para poder soportar las necesidades que tiene esa cadena. Te consulta mi compañera Paola Neto. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para vos desde la ciudad de Paraná. ¿Cuántos productores son en la provincia de Santa Fe los que están afectados por esta situación? ¿Cuántas familias dependen de la actividad? ¿Tiene ese dato? Mira, en Santa Fe hay alrededor de 3.400 tambos. La mayoría, por decirte, el 60% son tambos entre 2.000 y 3.000 litros, tambos familiares que trabajan 5 o 6 personas en ellos. Tenés tambos más chicos o más grandes, pero te diría que el promedio está alrededor de los 2.300, 2.600 litros. Acá se nota mucho lo que es cuando el tambo no funciona, cómo cae la actividad en los pueblos. Son tracción de los pueblos y se gasta mucho en lo que son los ingresos, tanto del tambero como de los dueños de los tambos en los pueblos de alrededor donde están afincados esos tambos. ¿Y en el transcurso de estos 7 meses recibieron algún beneficio, alguna exención impositiva? ¿Cómo observaste vos concretamente esta situación? No, a ver, la situación que hoy tiene el productor tambero es la sensación de abandono. Por un lado, no tenemos crédito para poder modernizarnos, tanto los productores como la industria. Es necesario actualizarse, si queremos ser competitivos, tenemos que invertir, pero con estas condiciones que tiene la macroeconomía se ha hecho imposible. Puertas adentro también hay mucho para hacer, lo que se llama el bienestar del animal. Imagínense que estos últimos 3 días donde hubo altísimas temperaturas, la producción cayó mucho. Eso porque hoy los tambos no tienen un bienestar para los animales, como es la sombra, como es sistemas de aspersión o de ventilación para que el animal no sufra el estrés calórico. Pero para hacer todo eso se necesita previsibilidad, cosa que en este país no lo tenemos. Fernando, ¿qué tal? Rodrigo Villarreal. A ver, quiero que le cuentes a la gente cómo es toda la cadena. A ver, ¿cuántos, un tambo, digamos, hoy, un productor tambero, cuántos empleados tiene, por ejemplo? ¿Cómo es la realidad de un tambero?
Un tambo hoy de aproximadamente, como te decía, 2.500, 3.000 litros, tiene aproximadamente entre 4 y 5 personas trabajando. Ujú. Esa persona que trabaja recibe un porcentaje de lo que es el cheque de la leche que le paga la industria al productor tambero, Ujú. que aproximadamente está entre un 13 y un 15% de ese valor. ¿Quiénes son los que manejan Son- la industria? Vamos al segundo eslabón. ¿Quiénes son los que manejan la industria hoy, la realmente? industria, ¿Son la los industria- mismos de siempre, digamos, las marcas, digamos, sí. tradicionales, o hay nuevos jugadores? No, tenés marcas nacionales como es la Serenísima, Ujú. y tenés una industria internacional como es Saputo, que es canadiense. Ujú. Entre ellas dos se están disputando el liderazgo de la recolección de leche, están en alrededor de 4 millones diarios cada una. Y Milcao, Eh, Tregar, Sancor, digamos, me voy a olvidar de muchas otras marcas que son de acá. ¿Cómo sí, tenés, reaccionan ante esta situación de ustedes? mirá, tenés empresas como Biliner, como vos nombrabas, Tregar, Manfrey, algunas son cooperativas, otras son privadas, están dentro de las top 20 de esas que nombrabas, Ujú. y también entendemos que tienen una situación complicada, por lo que yo decía antes. Hay acuerdos comerciales con el gobierno donde hay productos que tienen dentro del marco que se llama precios cuidados o precios máximos. Entonces, esas empresas hoy no han podido trasladar el incremento de costos a la góndola. Ujú. La inflación en Argentina en el último año fue de alrededor de un 40%, y los productos lácteos aumentaron alrededor de entre un 10 y un 15%. Entonces ahí ya se ve un desfasaje claro de costos que han tenido que absorber las industrias Ahora, también. cuando yo voy por ejemplo, a un megamercado, ¿no? No un supermercado, sino un megamercado que tiene su marca propia. Pongámosle Coto. ¿Cómo llega Coto a tener una marca propia? ¿A quién le compra? ¿Cómo es la cadena de comercialización? ¿Cómo arranca, digamos? ¿Aquí le compra al tambero directamente? ¿Acuerda al por mayor? ¿Genera una segunda marca con una de estas marcas que acabas de mencionar? ¿Cómo es estas marcas que Es, aparecen en esos megamercados? es así como planteas, es lo último. Una de estas grandes marcas o alguna empresa mediana le envasa los productos con la marca propia. Esos productos generalmente se venden de manera más económica porque no tienen cargado el costo de publicidad, ¿sí? Como que lo diferencia de una primera marca, que le da más valor o más valor agregado al producto final. O sea, vos tenés ahí Entonces, dos problemas. Tenés la carterización de los que te ponen los precios, digamos, sobre todo los dos que mencionaste, pero que también participan los otros 18, digamos, que están dentro de los 20, pero los nuevos jugadores como Coto, que también se pelean por la góndola. Entonces, también pone reglas de juego Coto. Ahí tenés dos personas que influyen sobre tu economía. tal cual, porque aparte vos lo dijiste bien al comienzo, nosotros no le ponemos precio a lo que vendemos, se lo pone de manera arbitral la industria. Hoy estamos casi a 20 de septiembre, perdóname, a 20 de octubre, y yo no sé qué precio voy a cobrar por la materia prima que estoy entregando desde el día 1 de octubre. Me estoy enterando día 25, 26. O sea, Fernando, en un momento recuerdo Contigiani, ministro de la Producción, Morini, secretario, habían hablado de una idea de una especie de consignataria para que los productores chicos pudieran hacer volumen y empezar a pelear el precio sin que se lo impongan desde arriba. ¿En qué quedó todo eso? Porque yo recuerdo que le dieron un empuje político por lo menos importante. sí, se le dio un empuje político grande, hizo sus primeras operaciones, pero lamentablemente muchas veces la culpa de que las cosas no funcionen las tenemos los mismos, nosotros, los productores o los gobernantes, porque dentro de esa consignataria que se armó, se hicieron algunas ventas y después se dejaron de lado porque hubo intereses extraños a lo que tenía que haber sido como función que estaba planificada. Por ejemplo, ¿qué pasó? Mira, un ejemplo es la comercialización. Se terminó vendiendo a gente que terminó no pagando esa mercadería
¿sí? O vendiendo o haciendo evasión. Perdón, ¿y el Estado, que tenía supuestamente una especie de control o por lo menos de fiscalización, qué hizo? Miró para otro lado. O sea, esto, a ver, vamos a ser claros. En el 2017 Sí. deja de ser ministro de la producción, deja de ser ministro de la producción Contigiani y Morini se va como ministro de Obra Pública. ¿Eso puede ser que haya confluido justo en ese momento? Fue en esa época y lo malo, ya te digo, que hubo gente que participó en esa consignataria que lamentablemente era una buena idea, pero al haber hecho mal las cosas, la tumbó. A mí me interesa remarcar esto que decís, porque en aquel momento, no solamente por el impulso, sino que todos coincidían en que era una buena idea, en que era el Estado interviniendo de una vez por todas, algo que ustedes pedían. O sea, che, alguien que intervenga para que no nos pisen la cabeza constantemente. Digo, el Estado finalmente intervino, tuvo una idea, la financió, la propulsó, lo juntó, y la idea, como muchas otras cosas que pasan lamentablemente en Argentina, se termina cayendo porque fue mal operada y porque la misma política dejó que esa idea se envicie y miró para otro lado. Sí, es así, tal cual. Lamentablemente la idea funcionaba. Si se hubiesen hecho bien las cosas podría haberse continuado, pero intereses particulares, quizás de algunos, voltearon a lo que podía haber sido una prueba piloto interesante para aunar fuerzas del productor y poder vender mejor su No, producción. gran lobby de también a través del gobierno nacional de pedir la cabeza de Contigiani. Hay que recordar que Contigiani pero era déjame era la mala, Déjame el discutir patito feo. también que el gobernador Lifchitz cedió ante esa presión Bueno. y lo mandó al Congreso Ahí a está calentar una silla cuando vos tenías detrás un montón de productores que por lo menos estaban dependiendo de Contigiani también para que el rol del Estado no termine como terminó. Digo, más allá de las presiones nacionales, digo, alguien cedió también. ¿no? Las presiones nacionales venían de, por ejemplo, dueños de la Anónima, que eran parte del gobierno nacional de Macri. ¿Y la Anónima tiene su propia leche o me equivoco, Fernando? Sí, también, y dentro de la anónima y la industria que está Brown. en progreso. Bueno, ahí está, Quintana, Pampachís. Lopetegui, con Pampachís. Hay que recordar todo esto porque me parece, viste, que nace un repollo el problema de los tamberos. Cuando hay una buena idea, aparece el lobby político, económico. Recién estábamos tocando el tema Vicentín, pero hay que recordar la historia. De Contigiani, Macri, el gabinete, directamente Macri, llamaba por teléfono a Lifchitz para pedirle la cabeza. ¿Quiénes estaban dentro del gabinete de Macri? Los dueños de Pampachís, los dueños de la Anónima, Lopetegui, Quintana, Brown, ¿saben quién era? Peña Brown, ¿se acuerdan? Bueno, todo esto pasó en una historia corta, hace 3 años nada más, ¿eh? Bien, sabemos de los choques que tuvo Luis Contigiani y Pedro Morini con sus pares a nivel nacional, porque querían otro tipo y veían el problema que teníamos. Gracias, Fernando, por tu tiempo. Muy amable. Gracias, hasta luego.